Desde muy pequeño siempre he tenido el corazón de servir. Siempre era una persona, un niño dispuesto y disponible para servir. Siempre estaba allí con el deseo de ayudar y colaborar. Desde muy joven. De hecho, nuestros hijos heredaron eso de mi esposa y de mí. Ese espíritu de servir, ese espíritu de colaborar en cualquier cosa, siempre dispuestos. De hecho, hace unos días mi esposa tuvo que ir al colegio de nuestro hijo varón, y aunque no es muy bueno en matemáticas como su padre, lo que resaltó la maestra fue que el niño siempre está dispuesto a servir y a colaborar. Y definitivamente el servicio es liderazgo, liderazgo es servicio. Y eso me llenó de satisfacción, no que era malo en matemáticas, sino que siempre tiene un corazón dispuesto a servir. Al crecer, yo fui al ejército, a la escuela militar de mi país, a querer ser piloto de aviación como mi padre. Y allí el lema en el ejército es: servimos. Soldados al servicio de la patria, soldados al servicio de la nación. Todo radicaba en servicio. Aún más me familiaricé y me involucré más aún en el servicio como buen soldado que fui. Y evidentemente cuando conocí al Señor, entendí que eso era parte o es parte de la vida de un creyente. Servir. Servir a Dios, servir a nuestras autoridades y servir al pueblo. Aún más entendí esto cuando me topé con el libro de Mateo capítulo 20, verso 28. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una de las cosas que hace el servicio, como ejemplo que da Jesús, es que siendo Jesús rey, no se complace en venir como rey, sino que se complace en venir como hijo de Dios, y no vino para ser servido, sino para servir a otros. Pero el propósito principal del servicio es rescatar a muchos, dar su vida en rescate de muchos. El principal propósito y la mayor razón por la que nosotros servimos a Dios primeramente, a nuestras autoridades puestas por Dios y al pueblo, es por la sencilla razón de que alguien va a ser rescatado. Te lo voy a repetir: alguien va a ser rescatado. Alguien será salvo, alguien será restaurado, alguien será sano. Mientras tú sirves, alguien está siendo rescatado. Mientras tú sirves, alguien está siendo sanado. Mientras tú sirves, alguien está siendo restaurado en todas las áreas de su vida. Esa es la razón principal, y por eso hemos colocado el nombre a esta serie: Servolución. La revolución del servicio, y la revolución en el buen sentido de la palabra. No ligada evidentemente ni al socialismo, ni comunismo, ni nada que ver con esto. Jesús vino a revolucionar la humanidad. Y la revolución o servolución es una revolución que tiene como finalidad iniciar un cambio. Un cambio de mentalidad. Donde alcanzaré, escúchame, donde alcanzaré mi sueño mientras vivo amando a la gente a través del servicio. Y cuando digo mi sueño, estoy hablando del sueño de Dios que ha sido colocado en tu corazón. No es tu sueño como un pensamiento egoísta: quiero cumplir mi sueño. Y es lo que muchas veces pensamos. El servicio a Dios hace que tus sueños se cumplan. ¿Por qué? Porque tus sueños siempre serán los sueños de Dios. Te lo voy a repetir: el servicio a Dios hace que tus sueños se cumplan, porque el sueño que sueñas es el sueño de Dios. El sueño que sueñas es el sueño de Dios. Te hago la pregunta: ¿cuántos de nosotros de niños
nos imaginamos hacer lo que hoy en día estamos haciendo? ¿Cuántos de niños se imaginaron hacer lo que hoy en día están haciendo? Pocas personas. Algunos desearon ser astronautas, otros desearon tener cabello como yo a estas alturas de la vida. Pero evidentemente hay cosas que soñamos de niños, que hoy en día no son aquellas que soñamos. Yo quería ser un rockstar, una estrella de rock. Ahora no soy una estrella de rock, pero soy la estrella de la roca inconmovible llamada Jesús de Nazaret, la piedra angular, la roca, el fundamento. ¿Vio cómo cambian los sueños? Porque mientras vamos creciendo, los sueños se van transformando. Mientras vamos creciendo, los sueños personales van cambiando, van teniendo otras prioridades en la vida. Por eso, a menudo escuchamos ciertas palabras motivacionales y que yo como coach, neurocoach, conferencista motivacional, inspiracional, las oigo decir. No estoy en contra, pero sí en desacuerdo de estas frases que constantemente se dicen: alcanza tus sueños, atrévete a hacer tus sueños realidad, ve tras tus sueños, sigue tus sueños, alcanza tus sueños, haz cumplir tus sueños. Y parece mentira, pero pareciera que el cumplir nuestros sueños personales es sinónimo de felicidad. Lo voy a repetir. Pareciera que ir tras nuestros sueños, que alcanzar nuestros sueños es sinónimo de felicidad en la vida. Mucha gente piensa que alcanzar sus sueños lo hará feliz. Muchas personas piensan que alcanzar su sueño y hacerlo realidad, eso lo hará feliz. ¿Cuántos tenían como sueño casarse? Hello. ¿Cuántos de nosotros hemos alcanzado sueños y no nos da la felicidad ese sueño? Porque nuestra felicidad no depende de algo, nuestra felicidad no depende de alguien, nuestra felicidad depende del Creador de los cielos y la tierra, aquel que me ha creado, aquel que me amó, aquel que me rescató y me dio vida eterna. De Él depende mi felicidad. Alguien tuvo que decir un amén ahí en su casa. Y veremos que hay buenas razones para cuestionar esta suposición de que tus sueños te harán feliz. Todos tenemos sueños. Definitivamente, eso es algo que el Señor colocó en nosotros, la capacidad de soñar. Y especialmente cuando somos jóvenes. Cuando somos jóvenes tenemos la capacidad de soñar, sobre todo cuando nuestros sueños están siendo patrocinados por nuestros padres. Así es muy fácil soñar. Pero todos tenemos esa capacidad de creer que la vida será fácil, que alcanzaré mi sueño, que me casaré, que tendré una casa en el campo y que seré feliz cuando me case, viviremos felices para siempre y tendremos hijos y yo haré y montaré un negocio y todo eso me hará feliz. Es una mentira. Es un mito. Por lo general, estos sueños giran en torno a una carrera, giran en torno a tener éxito en un deporte, profesión, arte, o llegar a ser un artista o empresario o empresaria. Todo esto está ligado a que mi sueño se cumpla. Pero ¿sabes qué? El logro de nuestros sueños, sin embargo, depende, escúchame, de factores y condiciones. Te lo voy a repetir. Dependen nuestros sueños de factores y condiciones. A menudo son cosas que están fuera de nuestro alcance. Fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, las finanzas. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de cumplir sueños porque no tenemos los recursos económicos? Alguien ya se está identificando con esto. ¿Cuántos de nosotros dejamos de alcanzar sueños
porque no había el dinero para la inversión de ese sueño y dejaste a un lado ese sueño y eso no te hizo feliz. O peor aún, el talento. ¿Cuánta gente tiene el sueño de ser cantante, pero no tiene el talento para cantar? ¿Cuántos tienen el deseo de ser un gran beisbolista, grandes ligas, y no es capaz de batear un hit? Hay cosas que tenemos que reconocer que no tenemos, y aunque sea tu sueño personal, por más que te enfoques en hacerlo, no lo vas a lograr. ¿Por qué? No puedes ir tras tu sueño. No puedes ir tras tu anhelo, tienes que ir tras el sueño de Dios, que ese sí se cumple a fin término. Ese sí se lleva a realizar. ¿Por qué? Por lo tanto, hay mucha incertidumbre relacionada en torno a la posibilidad de alcanzarlos. Hay mucha incertidumbre y uno con seguridad puede decir que es bastante improbable poder cumplir nuestros sueños. Y ahí conecto con la pregunta anterior: ¿cuántos de nosotros de niños nos imaginamos que a estas alturas íbamos a hacer algo diferente a lo que estamos haciendo? La mayoría, el 99.9% responde a esta pregunta como yo. Yo no estoy haciendo lo que de niño pensé que iba a hacer. Yo no estoy haciendo lo que de joven pensé que iba a hacer. Entonces, definitivamente hay pocas probabilidades de poder cumplir nuestros sueños por el simple, escúchame bien, por el simple hecho de que son otras las personas que seguido determinan lo que sucede. Otras personas determinan cómo se cumplirá tu sueño. Otras personas determinan, como también otras cosas como la finanza, los talentos, circunstancias, entorno. Otras personas determinan si tu sueño se cumple o no. Por eso, servir a alguien más hace que se cumplan tus sueños. Sirviendo a otro se cumple mi sueño. Sirviendo para el sueño de alguien más, Dios se encarga de hacer cumplir mi sueño, que al final del día es el sueño de Dios en mí. Y me encuentro entonces con la siguiente verdad absoluta en Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué interesante. Cuando leemos esta afirmación, esta declaración de Jesús que dice: todo aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando leemos renunciar a todo lo que posee, pensamos que se está refiriendo a cosas materiales, pero la realidad es que no. A todo lo que posee tiene que ver específicamente también con el sueño que yo poseo. Con el sueño que yo poseo. ¿Cuántos de nosotros tenemos que renunciar a nuestros sueños personales? ¿Cuántos de nosotros tenemos que renunciar a nuestros anhelos personales? ¿Por qué? ¿Qué decimos a la hora de servir a Dios, de comprometernos con el sueño de Dios, que es nuestro creador y que nos da todo lo que tenemos? ¿Qué decimos? No tengo tiempo porque tengo una casa que administrar, tengo un negocio que hacer crecer, me acaba de nacer una hija, un hijo, me acabo de casar, es que tengo que irme de luna de miel. Todo eso está bien. Y todo eso lo puedes realizar y lo puedes disfrutar solo y exclusivamente cuando entregas tu vida a Dios y le sirves a Él y le sirves a las autoridades que Él ha puesto. Es lo que Jesús enseña. Es lo que Jesús vino a servir. ¿A servir a qué? ¿A Dios? Claro que Él servía a Dios definitivamente, pero Él vino a servir a la gente. Él vino a servir al necesitado. Él vino a servir al enfermo. Él vino a servir al que no tenía. Pero también vino a servir al que tenía mucho. El sueño que sueñas, que Dios colocó en ti, solamente se cumple cuando sirves a alguien más. Si renuncio a todo lo que poseo, entonces tengo tiempo para servir a Jesús. La mayor excusa que vivimos es que no tengo tiempo para servir a Jesús. No tengo tiempo para comprometerme.
El texto bíblico dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero muchos dicen: Señor, heme aquí, envíalo a él. Heme aquí, envía a otro. Heme aquí, envía a quien pueda, yo no puedo. Tengo el deseo, Señor, tengo, tú sabes, te amo, te adoro, pero estoy muy ocupado. Tengo que producir dinero. Tengo que hacer negocio. Porque si yo no trabajo, no como. Si yo no proveo para mi casa, soy peor que un impío. Utilizamos la palabra, manipulamos la palabra para no servirle a Dios. Y lo único que Dios te pide es que le sirvas a Él. Y Él se hace cargo de todo lo tuyo. Hello. En otras palabras, si no renunciamos a todo lo que en el mundo tenemos, no podemos ser sus discípulos. Pero si lo hacemos, entonces sí podemos ser sus discípulos. ¿Sabes cómo identificas a un discípulo? Cuando ha renunciado a todo lo que posee. Hello. Así somos nosotros mismos. Determinamos lo que sucede, ya que nosotros podemos optar por pagar el precio. Tú decides pagar el precio del discipulado. Jesús dijo: niégate a ti mismo, carga tu cruz todos los días y sígueme. Negarte a ti mismo es que tú mismo te niegues a tus deseos, te niegues a tus anhelos, te niegues a tus pasiones y a tus sueños para ir tras Jesús y alcanzar el sueño de Él. El apóstol Pablo estaba asido de su llamado celestial. No hubo en el apóstol Pablo, en este caso en particular, no hubo ningún sueño en la condición de su vida, sino un anhelo sincero de ser su discípulo y servir a Dios por completo. Evidentemente el apóstol Pablo lo había vivido todo, lo había experimentado todo. Cuando el apóstol Pablo tiene un encuentro con Jesús, un verdadero y genuino encuentro con Jesús, las palabras del apóstol Pablo fueron las siguientes: todo lo que sé, todo lo que tengo, todo mi conocimiento, toda mi influencia, todo mi poder, lo tomo como estiércol por servir a Jesús. Ahí tienes que aplaudir ahí donde estás. Porque definitivamente el apóstol Pablo entendió lo que es renunciar a todo lo que posees. El mejor ejemplo es renunciar a todo lo que posees, lo tiene el apóstol Pablo. La gente no te va a contratar por tus talentos. La gente no te va a contratar por tus habilidades ni por tu conocimiento, sino por la gracia y el favor de Dios que hay en ti. Si tu sueño es tener una casa, si tu sueño es tener un carro, si tu sueño es casarte y ser feliz para siempre, eso es muy simple lo que sueñas, es vano, es pasajero. Hoy tienes una casa, y ¿cuántos hoy, precisamente hoy, han perdido sus casas por diluvios, inundaciones que estamos viviendo en el mundo? Una casa no te hace feliz, un carro tampoco te hace feliz. Te hará feliz cumplir el plan de Dios aquí en la tierra, cumplir su propósito y su sueño, y Él se hará cargo de todo lo que necesitas en sus riquezas en gloria. Por eso Filipenses 1:20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Póngale pausa allí. Pablo dice: en nada seré avergonzado, porque ¿cuál es el temor de servir a Dios? En ser avergonzados porque no podemos pagar nuestras cuentas, en ser avergonzados porque no podemos cumplir los compromisos, en ser avergonzados. ¿Sabes qué? El que le sirve a Dios jamás, nunca quedará avergonzado, porque dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El apóstol Pablo estaba muy claro. Definitivamente la claridad y la revelación que él tenía era inigualable. Antes bien, dice, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Su anhelo y esperanza estaban anclados en algo que era totalmente alcanzable.
Nuestros sueños, existe una gran probabilidad de que no se cumplan, pero los sueños de Dios son totalmente alcanzables. Te lo voy a repetir, totalmente alcanzables. Y el apóstol Pablo estaba dispuesto a pagar el precio por ello. La pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio por el sueño de Dios en nuestras vidas? Y ya que es bastante incierto entonces alcanzar nuestros sueños, y por lo tanto bastante probable que seamos decepcionados, defraudados y traicionados en el camino de cumplir nuestros sueños, porque es lo que pasa. ¿Cuántos de nosotros hemos sido decepcionados, traicionados, defraudados, tratando de alcanzar nuestros sueños? Tratando de tener una relación y al no ser correspondido quedo defraudado. Tratando de iniciar un negocio con una sociedad que al final te traiciona. Tratando de construir una familia que al final se destruye. Y muchos viven años tratando de alcanzar sus sueños y se les va la vida. Se les va la vida tratando de alcanzar ese sueño. Pasan los años y tú estás afanado y afanada, atado a la terquedad de que es ahí donde debes estar. Se te pasa el tiempo, los mejores años de servir a Dios se te están yendo porque estás detrás de tu propio sueño personal. No hay tiempo ni siquiera para nuestros hijos, no hay tiempo ni siquiera para nuestros familiares o amigos, mucho menos tiempo para servir a Dios porque estoy tan enfocado y tan afanado en cumplir mi sueño personal. Por eso es 100% seguro que podemos llevar a cabo la asignación de Dios en mi vida, 100% seguro, sobre todo si estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Sabes qué? Elige el camino de la servolución. Elige el camino de servir a Dios y revolucionar este mundo, sobre todo en este tiempo. Y déjame garantizarte que nunca serás decepcionado, nunca serás defraudada. La elección es tuya. Sirve a Jesús, sirve a Dios, sirve a la gente y el Señor se hará cargo de todo lo tuyo. Pero hablemos de 3 mitos sobre alcanzar tus sueños. El primer mito que se enseña allá afuera es que todas las personas tienen un sueño y metas por cumplir. El segundo mito es que trabajar a diario para cumplir nuestros sueños es una forma de perseguirlos y a fin de cuentas obtener la felicidad. Y el tercer mito dice que incluso en los momentos difíciles se debe mantener la motivación. Pero ¿qué tal si hablamos de 3 realidades sobre alcanzar tus sueños? Lo primero es que no todo el mundo tiene un sueño. Hay gente que vive la vida por inercia. Hay gente que son The Walking Dead, muertos vivientes en la vida. Caminan pero no están vivos. Se levantan en la mañana para ir al trabajo donde ganan el dinero con el que compran la comida que le da la fuerza para el día siguiente levantarse de su cama para ir al trabajo donde ganan el dinero con el que compran la comida que le da la fuerza para el día siguiente, y así pasan la vida. Muchos tienen un sueño equivocado, otros ni siquiera tienen un sueño. Lo segundo, o la segunda realidad sobre alcanzar tus sueños, es que trabajar diario por tu sueño no te hace feliz. Como te dije hace un momento, tu felicidad no depende de algo, tu felicidad no depende de alguien. Tu sueño es algo que se va. Es más, te voy a decir algo: cuando le sirves a Dios, ves cumplir tus sueños enfrente de ti, y ¿sabes qué? Nada de eso te sorprende, nada de eso te asombra. ¿Sabes por qué? Porque has madurado,
has crecido y tu enfoque no está en perseguir esos sueños que se están haciendo realidad, sino que tu enfoque se encuentra en servir. Ahí está tu enfoque. Y el Señor te rodea de todas aquellas cosas que soñabas tener, pero que ya no les das importancia porque no están en tu lista de prioridades como lo primero y lo principal. Porque lo primero y lo principal es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que te dio la vida, aquel que te dio todo lo que tienes y aquel quien te hizo quien eres. Lo tercero es que hay personas que lo tienen todo menos motivación. Por eso decirle a la gente, tienes que tener motivación en los momentos difíciles. Cuando te sientas triste, busca motivarte. La gente que depende de la motivación es una gente que son como las olas del mar, está escrito en la Biblia. Un día van y un día vienen. Tú no necesitas motivación, es más, olvídate de la motivación. Sé intencional. No necesitas motivación para orar. No necesitas motivación para servir a Dios. No necesitas motivación para venir a la iglesia. No necesitas motivación para tener intimidad con Dios. Sé intencional. Olvídate de la motivación y sé intencional en cada paso de tu vida. Hazlo, tengas ganas o no tengas ganas, simplemente hazlo. Quieras o no, simplemente hazlo. Cuando no tengo ganas de orar y oro, suceden cosas poderosas. Cuando no tengo ganas de venir a la iglesia y vengo, el Señor me habla. Cuando no tengo ganas de ir al gimnasio, voy y me siento mejor luego que voy, con más energía. La pregunta sería, ¿el sueño de Dios o el mío? ¿Será el sueño de Dios o mi sueño? Este es el filtro por el que podemos identificar si lo que estoy haciendo, no importa lo que sea, si está aportando al reino de Dios y estás sirviendo a Dios, entonces estás por el buen camino. Pero si lo que haces te está alejando cada vez más de Dios, entonces lo que estás haciendo no está dentro del plan de Dios. Lo que está dentro del plan de Dios no te aleja de Él, te acerca más a Él. Y mientras más te acercas a Dios, más tu sueño se va cumpliendo. Por años en mi vida he estado tratando de lograr mis sueños. Estaba tratando de lograr mis anhelos personales y me agotaba ir tras estos sueños, frustrado, decepcionado, traicionado, hasta que un día me topé con una verdad absoluta, el verso bíblico que me movió a hacer las cosas sin motivación, hacerlas intencionalmente y amar aquello que hacía intencionalmente. Y es el verso favorito de mi esposa, el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mira lo que tienes que hacer: deleitarte en Dios, deleitarte en Él, y Él entonces concederá las peticiones de tu corazón. Y deleitarse en Dios no es tener una foto de Dios y ay, qué lindo, qué bello, qué hermoso. No. Deleitarse en Él es servir. Deleitarse en Él es amar lo que haces. Deleitarse en Él es amar lo que Él ama. Deleitarse en Él es tomar como importante en tu vida lo que para Dios es importante. Y no solamente que vas a deleitarte en Él, sino que cuando te deleitas en Él, Él hace cumplir tus sueños. Y al final del día, son los sueños de Dios en ti. Pero me doy cuenta ahora que Dios me pide algo más. Ir a un nivel superior que ya no tiene que ver con mis propios sueños, sino con los de Él. Cuando vivo por servir y cumplir los sueños de Dios, entonces Él se hace cargo de todo lo mío. Porque siempre que quiero algo para mí, tengo que pensar en algo que debo dar primero.
Siempre que quiero algo para mí, tengo que pensar en algo que debo dar primero. Si quieres que tu sueño se cumpla, debes entregarte y darte en servicio. No puedo tener un pensamiento egoísta, creyendo y pensando que Dios va a hacer cumplir mis sueños por mero capricho. Dios no complace a caprichosos. Dios bendice a los que sirven en su casa. Dios prospera a los que extienden su reino. Esa es la verdad absoluta. Y el mayor ejemplo de esto es la vida de José. En el libro de Génesis 37, 5 al 11. José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. En la vida de José, todos conocemos esta historia y la hemos escuchado y algunos hasta la han predicado. Pero José tuvo un sueño. El problema no es que José haya tenido un sueño, porque el sueño que José tuvo era el sueño que Dios le estaba dando a José. No era el sueño de José, era el sueño que Dios le había mostrado. Él tenía un don, el don de soñar. El problema es que en el tiempo donde todavía él no estaba maduro y su carácter no estaba formado, él en arrogancia, en altivez, le cuenta su sueño. El sueño radica en que sus hermanos y sus padres se inclinarían a él en el sueño. Y eso provocó que lo odiaran y lo aborrecieran aún más. ¿Qué hizo esto? Lo llevó a que fuese vendido como esclavo, a que estuviera en una cisterna, luego a ser acusado injustamente por Potifar y la esposa de Potifar, para luego terminar en la cárcel. Pareciera que José había sido decepcionado y había sido frustrado en el proceso de hacer cumplir su sueño. Déjame decirte algo: Dios te da un sueño, pero no se cumple fuera de él. Dios te da un sueño, pero no se cumple fuera de él. La gente cree y piensa que cuando tienen un sueño lo conectan con que Dios se lo dio y pretenden creer que se puede hacer realidad ese sueño fuera de Dios. Está escrito: sin él nada podemos hacer. Y muchas veces llegamos a la estación de la cárcel como José, a esa cárcel emocional. Gracias a la frustración, gracias a la decepción y a las traiciones, llegamos a esta cárcel emocional. No sabemos qué vamos a hacer con nuestra vida en ese momento. No sabemos qué sucederá. El sueño que teníamos se esfumó. El sueño que teníamos se desapareció. Ya no está y no hay ni siquiera señales de que se pueda realizar. Pero en el fondo hay fe. Muy en el fondo todavía hay esperanza en Dios. Muy en el fondo no dejamos de creer en su totalidad, porque nuestros sueños personales son egoístas. Y vas a ser traicionado y decepcionado al momento de hacer cumplir tu sueño personal. Pero cuando entras en un proceso de formación buscando el sueño de Dios, es diferente, porque nuestros sueños son egoístas. Pero como Dios no lo es, entonces Él prefiere que podamos invertir en el servicio en alguien más para hacer cumplir nuestros sueños. Esto me hace recordar mi mayor sueño años atrás era el de tener una familia. Y a como de lugar yo construí una familia en mi prudencia, en mi sabiduría, y viví los peores años de mi vida. Viví un infierno en mi casa. Traté de vivir en apariencia, siendo un líder de la iglesia. Mi matrimonio se estaba acabando y yo, aunque traté de hacer todo lo humanamente posible, no se pudo salvar. Porque mi sueño era tener una familia, pero no supe esperar en el tiempo de Dios. No consulté con Dios, no tuve la sabiduría. Y luego que todo se vino abajo, recuerdo que dormía en una colchoneta, en un colchón inflable delgado. Dormía en la oficina de una iglesia que me dio albergue, porque lo perdí todo al punto que quedé en la calle.
Y recuerdo que cuando me despertaba de madrugada y miraba a mi alrededor, comenzaba a llorar porque lo que estaba viendo no era mi casa, no era mi cuarto, no era mi cama, no era mi comodidad, sino que estaba viendo un sueño destruido. Estaba viendo un sueño que se había ido por la basura. Vivía en la iglesia, dormía en una oficina de la iglesia. Pero cuando me despertaba de madrugada, hoy puedo conectar con lo mismo que atravesó José en la cisterna. José, mientras estaba en la cisterna, se levantaba y miraba alrededor y quizás angustiado, quizás lloró, no abrió su boca, pero sí te aseguro que se sintió triste porque lo que estaba mirando no se parecía a lo que Dios había prometido. Y cuando yo me despertaba de madrugada en esa oficina de la iglesia donde dormía, pasaba la noche y tenía que levantarme temprano, limpiar y ordenar porque venía gente a trabajar allí, decía, esto no se parece a lo que Dios me mostró. Esto no se parece al sueño que Dios me mostró. Porque cuando Dios te muestra un sueño, ese es el sueño de Dios en ti. La manera de hacerlo realidad es servir a Él, es sirviéndole a Él. En Génesis 41, 14, 16, sucede lo inesperado. Estaba José en la cárcel. Y dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente. Diga conmigo ahí donde está, apresuradamente. Porque una de las cosas que sucede cuando vas tras el sueño de Dios es que vas a estar en la cisterna, serás odiado por tus hermanos y además de eso irás a la cárcel emocional. Pero eso es simplemente el entrenamiento de lo que Dios está haciendo para cuando te saquen apresuradamente. Y dice que lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón y dijo a Faraón, a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete y he oído de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Lo primero que José hace es exaltar a Dios delante de Faraón. No perdió la oportunidad para hacer saber que lo que él sabía no provenía de él, sino de Dios. Y ese apresuradamente lo viví yo en el año 2012, 14 de agosto, 9 de la noche, en mi nación, hacía mis maletas. Y cuando estaba haciendo mis maletas, estaba a punto de salir de la estación, como yo le llamo, la estación de Potifar. Y esa noche le dije a Dios, Señor, estas maletas están cargadas de tus sueños. Solo tenía $20 en el bolsillo. Al día siguiente salía para un país llamado República Dominicana, donde posteriormente ahí sí conocería el sueño de Dios, que era la familia que Él me ha entregado. La familia que tanto soñé, Dios la tenía preparada. Todo lo que un día soñé, Dios lo tenía preparado. Pero ¿sabes qué? Rechacé muchas ofertas jugosas, con todo pago y con todas las comodidades posibles. Las rechacé por 2 maletas llenas de los sueños de Dios y con $20. Y dije, no voy a aceptar eso porque primero, no vienen de las personas correctas. Y segundo, no se parece a lo que Dios me ha mostrado. Y preferí morir buscando el sueño de Dios que yo adulterar el sueño de Dios. Y hoy día doy fe y testimonio de que a pesar de los momentos que estuve en la cisterna, que a pesar de los momentos que fui acusado injustamente, que a pesar de los momentos que fui odiado por mis hermanos, juzgado quizás por familiares y amigos, y estar en una cárcel emocional, llegó el día donde Dios me dijo, sal apresuradamente porque tengo algo para ti. Y en ese momento es donde José es nombrado gobernador. José es nombrado gobernador. El asunto pareció bien a Faraón.
y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Mira lo que dice Faraón a la gente. Faraón dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como José? No dice tan competente, tan habilidoso, tan hacendoso, con tanto conocimiento. No. Faraón dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Definitivamente que no. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, le dice Faraón, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir con ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. De la cárcel a gobernador de Egipto. De 2 maletas cargadas de los sueños de Dios en mi vida, a servir a Dios con la familia más hermosa que me ha regalado. Llegará tu tiempo donde verás todo lo que un día soñaste, donde verás todo lo que un día Dios te habló y te mostró. Pero el camino es sirviéndole a Él. No importa si eres odiado por tus hermanos, si eres vendido como esclavo, si te introducen en una cisterna, si te acusan injustamente, y aún si eres introducido en una cárcel emocional. Y luego en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, capítulo 7, 9 al 14, mira lo que se escribe: y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Gracia y sabiduría. No es el conocimiento, no es todo lo que sabe, las competencias, habilidades, destreza, lo bueno que habla, lo bonito que habla. Gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo dispuso por gobernador sobre Egipto y toda su casa. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Lo que quiere decir que no importa que te envidien, si te envidian es porque, como está escrito, la excelencia de obras despierta envidia. Te van a envidiar porque sirves a Dios, te van a envidiar porque lo haces con excelencia, y te van a envidiar porque amas lo que haces. Pero dice el texto: pero Dios estaba con él. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José, su familia. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Y ahí estaban sus hermanos,
Ahí estaban sus padres, toda su familia. Se estaban inclinando al gobernador de Egipto, que era José, aquel que fue despreciado, aquel que fue rechazado, aquel que fue vendido como esclavo, aquel que fue acusado injustamente, aquel en que nadie creyó, aquel en que nadie daba un solo centavo por su vida, y en la cárcel nadie lo tomó en cuenta. A ese mismo sacó Dios apresuradamente para colocarlo como gobernador de Egipto, y allí estaba José viendo el sueño cumplirse, pero con un corazón distinto al José. Aquel joven José, cuando contó su sueño con altivez, cuando contó su sueño con orgullo, arrogancia, entonces Dios lo matricula para el proceso, para servir a Dios. Ahí donde estaba José, en la cisterna, sirvió José a Dios. En la casa de Potifar sirvió José a Dios. Como esclavo sirvió José a Dios, y en la cárcel sirvió José a Dios. Y constantemente puedes leer en su historia, y Dios estaba con José. Aún en la tribulación Dios estaba con José, porque cuando vas tras el sueño de Dios, no importa lo que vivas, Dios está contigo. No importa lo que atravieses, Dios está contigo. No importa la soledad que vivas, Dios está contigo. 3 principios de tu propósito en la tierra. Número 1, servir es un privilegio. Los que sirven en la casa del rey tienen un privilegio. Nunca tomes el servicio a Dios como algo menor, como algo simple, vano. Servir a Dios es un gran privilegio. Servir a Dios es lo mejor que puedas hacer. Lo segundo es: servir a Dios te acerca a tu sueño. Nunca pienses que cuando le sirves a Dios te alejas de tu sueño. Porque si eso ocurre, entonces lo que persigues no está dentro del propósito de Dios en tu vida. Si lo que estás haciendo te está alejando de Dios, te está alejando de servirle a Él, entonces estás en el camino equivocado. Y te pasarán los años y Dios te lanzará alertas, te lanzará señales, y las señales las tomarás, pero las dejarás hasta el día que ya no tengas la oportunidad de acercarte. Servir a Dios te acerca cada vez más a tu sueño. Y como te dije hace un momento, mientras más le sirves a Dios, tus sueños se van cumpliendo. Ya no te asombras. Cuando le sirves a Dios, de repente, mira, Dios me regaló una casa. Ok, gloria a Dios, gracias Señor, agradecido por esto. Sigo sirviéndote. Y de repente Dios te regaló el carro que tanto quieres. Y dice: Señor, gracias por el vehículo. Aún con ese vehículo te serviré. Seguiré sirviendo. Y luego Dios comienza a bendecirte y te hace crecer. Porque ¿a quién sirvió José? ¿A quién sirvió José? Te pregunto, ¿a quién sirvió José? Además de a Dios. Porque sí, estamos claros, José sirvió a Dios desde pequeño. Nació en una cultura de servicio a Dios. José sirvió a Dios en la cisterna. José sirvió a Dios en la cárcel. José sirvió a Dios en la casa de Potifar. Pero además de a Dios, ¿a quién sirvió José? A la gente, pero sobre todo a Faraón. No está escrito que cuando Faraón le dijo: tú eres el hombre, José dijo: ¿cuánto hay para eso? ¿Cuánto hay para eso? Dígame, Faraón, hay que hacer un contrato, busque sus abogados, que yo tengo los míos, y quiero saber cuánto me va a pagar. Él le sirvió a Faraón, y José, sirviendo a Faraón,
Dios hizo cumplir su sueño. Cuando le sirves a alguien más, cuando le sirves a alguien que Dios ha puesto como tu autoridad, como tu guía, como tu mentor, cuando le sirves a alguien que representa la figura de Dios en la tierra, Dios hace cumplir tu sueño en la tierra. Oh my God. Alguien tiene que decir un amén a eso. Y lo tercero es que invertir en los demás da grandes resultados. Da grandes resultados. Mira, José nunca se cansó de servir a la gente. Y José, escucha esto, hermano. José, escucha. José nunca se cansó de servir a la gente. Lo que menos pensaba José es que sirviéndole a un copero desconocido, Dios iba a usar a ese copero desconocido para que el faraón lo mandara a llamar. Lo que menos José imaginó, que sirviéndole a ese copero desconocido con el cual compartía la celda, iba a ser esa persona que Dios iba a usar cuando Faraón tiene el sueño 2 años después, donde el copero le dio amnesia. Dice: oh, ahora que recuerdo, por eso déjame decirte algo. Nunca se cansen de servir. Nunca se cansen de servir a los demás. Nunca. Porque hay un copero al lado de ustedes. Hay un copero al lado tuyo que te va a conectar con el faraón. Y ese copero al lado tuyo es el que Dios va a usar para lo que un día soñaste se cumpla y se lleve a cabo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alguien tiene que decir un amén. Alguien tiene que decir un amén. Yes. Alguien créalo. Sí. Tu voluntad es Tu voluntad es perfecta, tu voluntad es fuerte, tu voluntad hace proezas. Y es para mí. Tu voluntad es para mí. Yeah. Tu voluntad es perfecta, Tu voluntad es fuerte. tu voluntad hace proezas. Tu voluntad es para mí. Tu voluntad es perfecta. Tu voluntad es fuerte. Tu voluntad hace proezas. Y es para mí. Tu voluntad es Correré, para mí. correré. Correré Detrás del sueño de Dios. tan lejos como pueda llegar. Gritaré tan fuerte que me puedan escuchar. Yo subiré Muy alto. tan alto como pueda alcanzar por ti. Tengo un reto para ti en esta hora. Número 1, busca a Dios en intimidad. No importa lo que vivas, Dios te ha librado y te librará de toda tribulación. Dios te guardará, y lo que permita Dios en tu vida forma parte del crecimiento que necesitas. Pero nunca dejes de orar, nunca dejes de buscar su rostro, nunca dejes de tener intimidad con Él, nunca. Lo segundo es: no escuches otras voces que no sea la voz de Dios o las voces de las autoridades puestas por Dios acá en la tierra. José pudo escuchar la voz de sus hermanos, escuchar la voz de alguien en la cisterna decirle que se olvidara de eso.
¿Sabes? Cuando yo tenía mis 2 maletas allí cargadas de los sueños de Dios, mucha gente me escribió. ¿Sabe lo que me dijeron mucha gente? Que yo era un vendepatria, que estaba abandonando mi tierra, mi país, y que había que luchar por la nación. Yo le decía, no, yo no lucho por una nación, yo lucho por el sueño de Dios. Y si el sueño de Dios es no estar aquí, como muchos sí es, el mío no lo era. Y eran voces que podía yo tomarlas en consideración porque no eran cualquier persona. Hombres y mujeres de Dios que me dijeron, ¿por qué te vas del país? Yo le dije, yo no me voy porque quiero, porque dicho sea de paso, cuando me fui de mi país, ni siquiera la situación económica estaba tan fuerte como hoy en día. Hace 12 años tomé esa decisión. Hace 12 años Dios me dijo, te saco de tu tierra y de tu parentela. ¿Fue fácil? Claro que no. Muchas voces y muchas veces estuve allí dudando de lo que Dios estaba haciendo. Muchas veces estuve en la estación de Potifar, acusado injustamente. Muchas veces fui traicionado, fui engañado, se olvidaron de mí como el copero se olvidó de José. Pero nunca me cansé de servir a la gente, aún con mis defectos y aprendiendo en el proceso. Lo tercero es, desarrolla un corazón de servicio. No es lo mismo tener actos de servicio que desarrollar un corazón de servicio. Cuando desarrollas un corazón de servicio, todo lo que hagas lo haces con amor, lo haces con pasión, lo haces con esmero y sobre todo con excelencia. Hoy es el día de acercarte más a Dios y Él se acercará a ti y cumplirá tu sueño. Dios te bendiga. Recuerda que después de Dios, lo más importante eres tú. Amén.